En relación con Betel y trabajando con la cultura del reino, tratando de extender esa misma cultura en nuestro país. Y hemos visto resultados increíbles, hemos visto cosas muy padres suceder, vidas transformadas cuando más allá de la iglesia, cuando más allá de una religión, más allá del cristianismo y de ser aleluyo, como luego nos dicen, eh, encontramos que Dios tiene una forma de ser y tiene una cultura, y esa cultura es la que existe en el cielo, y cuando lleguemos al cielo vamos a identificar esa cultura. Y justamente esta cultura del reino de Dios es lo que llevamos nosotros ya varios años expandiendo y tratando de impulsar y motivar a otros a caminar en esa cultura, ¿no? La iglesia y el reino son cosas distintas, y no se ven exactamente igual, ¿no? La iglesia, Jesús habló dos veces en todo su mensaje que está en la Biblia, solamente dos veces menciona la palabra iglesia, y más de 120 habla del reino y menciona el reino. Entonces, esto quiere decir que hay algo interesante en esto y algo que deberíamos de entender, que no se trata de la iglesia, sino de cómo se ve su reino extendido en la tierra. Porque curiosamente él, cuando estaba enseñando y predicaba y sanaba a los enfermos y a los paralíticos y todo esto, decía, él mismo le dijo a sus discípulos, esto sucede porque el reino se ha acercado, porque el reino está aquí, porque el reino ha llegado. Y ese reino tiene un rey, y él es el rey, y él vino a establecer ese reino. Entonces, bueno, hoy quiero platicar con ustedes de algunas cosas padres que Dios ha estado poniendo en nuestro corazón, que Dios nos ha estado llevando a ver, pero bueno, quisiera ver eh, las caras de algunos. Hay manera de que me prendan su cámara y los pueda ver, los pueda saludar. Porque solo veo nombres. Eso, muy bien, Sharon, gracias. Muy bien. Hola, Litz, ¿cómo estás? Muy bien. Emma, ¿cómo estás, hermano? Ulises, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches. Ahí ya los empiezo a ver. Gracias por enseñarme sus rostros. Quiero saber quiénes son. Porque luego, ¿saben qué? Se siente como que nada más le hablo aquí a una pantalla, y yo estoy acostumbrado, soy predicador y ando, me gusta ver a las personas con las que estoy platicando. Gracias por prender su cámara. Gracias, Richie. Caleb. Esa barba, bro. Muy bien. Con todo. Eh, bueno, quiero compartirles algo que Dios puso en mi corazón. Eh, Hola Eva, ¿cómo estás? Buenas noches. Quiero compartirles algo que Dios ha estado hablándome durante las últimas semanas, y de hecho es algo que hemos estado nosotros aquí en nuestra comunidad en Querétaro aprendiendo sobre eso, y tiene que ver con la vida de, eh, de un personaje en la Biblia muy interesante, porque en la Biblia hay muchos personajes interesantes y muchos hombres grandiosos, pero este hombre del que te quiero hablar es un político. Suena raro así, es como dices, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué de un político? O sea, un político no es la solución, pero es muy interesante lo que pasa acá, en que Dios decidió poner en su libro, en su Biblia, de todas las posibilidades que podía haber, poner la historia de un político. Y eso es interesante lo que vamos a aprender hoy. Y quiero que vayas conmigo, si tienes Biblia, si no yo te voy a leer algunas partes, al libro de Nehemías. El libro de Nehemías es el libro de este político que te estoy diciendo, que está en la Biblia. Y para darte un poquito del contexto de dónde está Nehemías, Nehemías está trabajando con un rey, pero no está en su ciudad, no está en su pueblo. Ajá. Él está trabajando para un rey en otras tierras que no son su pueblo. Pero le llega la noticia a él de que su pueblo está destruido, de que las cosas no están bien, y que hay algunas cosas en la muralla de la ciudad que no están funcionando y que están rotas. La muralla está rota. Ese es el contexto de lo que vamos a platicar hoy. Eh,
Y la charla se llama Los dos muros. Y es muy interesante porque quiero leerte un poquito acerca de esto y para ponerte en contexto. Mira, en la Biblia dice, a finales del otoño del mes de Quisleu, el año 20 del reinado del rey Artajerjes, o sea, Nehemías trabajaba con este rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Anani, uno de mis hermanos, esto está en Nehemías 1, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Le pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén, y me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo y ayuné y oré al Dios del cielo y le dije, oh Señor Dios del cielo, eres grande y temible y cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Por favor, escucha mi oración, mírame y verás y te darás cuenta que oro los día y la noche por tu pueblo Israel. Y confieso que hemos pecado contra ti, es cierto, mi familia y yo hemos pecado al no haber obedecido tus mandatos ni tus decretos. Y te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y tu mano fuerte es tu siervo. Señor, te suplico que escuches mi oración. Escucha la oración de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que me concedas hoy éxito y hagas que el rey me dé su favor y pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Y luego en el 2 es donde empieza lo bueno. A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisan, durante el año 20 del reinado de rey Artajerjes, yo le servía el vino y como nunca antes había estado triste en su presencia y me preguntó, ¿por qué estás tan triste? No me parece que estás enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté, viva el rey para siempre, ¿cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están mis antepasados, donde están enterrados mis antepasados, está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y el rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté, si al rey le agrada, y si está contento conmigo, su servidor, envíame a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey con la reina sentada a su lado le preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Y además le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a mi pueblo. Además, le ruego que me dé una carta dirigida al encargado del bosque del rey con instrucciones para suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río, les entregué las cartas, y debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, y luego en el versículo 11 dice, entonces llegué a Jerusalén 3 días después, me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho nada a nadie acerca de los planes de Dios que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle y cuando ya había oscurecido pasé por el pozo del chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla y antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Y luego en el versículo 18 dice, en el 17 dice, pero les dije yo a ellos, ustedes saben bien las dificultades que estamos en Jerusalén, yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. Y de inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Todo este choro que te acabo de contar se resume en esto.
El Nehemías está triste porque su pueblo, su ciudad está destruida y las murallas de su ciudad están derrumbadas. Él trabaja en el gobierno de otro rey de otro pueblo y le dice al rey, el rey lo ve triste, le dice, ¿por qué estás triste? No, pues la verdad, rey, es porque mi pueblo está destruido. ¿Cómo te puedo ayudar? Pues si me das chance de ir a reconstruirlo, te lo agradecería. Y ahí, fíjate bien, quiero empezar con un punto importante ahí. Nehemías pone un sueño en su corazón. Nehemías pone en su corazón el sueño de querer reconstruir una ciudad. El sueño era reconstruir una ciudad, pero empezó reconstruyendo un muro. No llegó a arreglar los edificios, no llegó a arreglar las fuentes, no llegó a arreglar el lugar de los caballos o de los donde ponen las armas. Nehemías empezó reconstruyendo un muro, porque para reconstruir una ciudad primero necesitamos reconstruir un muro. Y cuando él pone este sueño en su corazón y se lo cuenta al rey, fíjate lo que pasa. El rey le da el permiso, le da, o sea, lo deja irse todo este tiempo, le da unos permisos para que lo dejen pasar por la tierra, le da una carta diciéndole al dueño del bosque, déjalo agarrar toda la madera que quieras, y además les mandó soldados y jinetes que llegaron ahí, y lo hizo, más adelante dice que lo hizo el gobernador de esa ciudad. O sea, cuando tú pones un sueño en tu corazón, y esto quiero que te quede claro, cuando Dios pone un sueño en tu corazón, cuando tú tienes un sueño en tu corazón que viene de parte de Dios, Dios te va a dar el favor necesario para que ese sueño se cumpla. Dios te va a dar los recursos que necesitas para que ese sueño que puso en tu corazón se cumpla. Aquí en Nehemías vemos claramente que cuando él puso ese sueño, vino favor a su vida, vino favor del rey hacia él. Y es interesante que este político que trabajaba con el rey, que era el que servía el vino en la corte del rey, intenta y quiere reconstruir una ciudad. Y creo que Dios nos ha llamado a nosotros a ser reconstructores de ciudades. Creo que Dios ha puesto en tu vida la capacidad de reconstruir historias, ayudar a reconstruir tu propia historia, la de tu familia, la de tus hijos, de tus hijas en el futuro y de muchas otras personas que va a poner alrededor de ti. Pero es interesante lo que pasa aquí en Nehemías porque, sabes, a veces tenemos una tendencia, y hoy te voy a decir por qué se llama la plática Dos Muros durante esta charla, porque existe una tendencia a veces a querer arreglar solamente lo superficial. El mundo vive de las apariencias. Hay veces que arreglamos solamente lo que se ve, pero no arreglamos lo que está dentro de nosotros. ¿Y sabes cuál es el problema con eso? Que cuando arreglamos solo lo que es superficial, cuando arreglamos solo lo que se ve, tarde o temprano nos va a volver a pasar porque no estamos arreglando la raíz de los problemas, porque no estamos arreglando las cosas en nuestro corazón que nos producen esos problemas. Y entonces vamos e intentamos cambiar nuestra conducta y las cuestiones más superficiales, pero no nos damos cuenta que hay cosas más profundas que son las que están produciendo esos resultados. ¿Me estoy explicando? Entonces es importante que podamos ver cuál es la razón por la que nuestros muros tienen hoyos. Antes de empezar con todo lo que vamos a platicar hoy, el contexto que tenemos es que hay hoyos en la pared. Y tenemos que ser honestos, hay veces que hay veces que los muros de nuestras vidas, en algunas áreas de nuestras vidas, hay hoyos. Hay cosas que no están funcionando, hay cosas que no están bien. ¿Cuántos pueden ser honestos conmigo y decir, la verdad es que sí? Creo que hay cosas en mi vida en donde yo necesito reparar mis muros. Hay áreas en mi vida en las que no funcionan. Estas están bien, estas están más o menos y estas de plano están muy mal. Todos tenemos áreas en nuestra vida así. Todos tenemos hoyos en el muro. Uh-huh. Y es interesante que Nehemías está contando esta historia y después lo puedes seguir leyendo más adelante, vas a ver que pasa algo increíble. Para reconstruir toda una ciudad empieza reconstruyendo un muro. Pero es necesario que entendamos
que a veces vamos por la vida simplemente resolviendo y la vida nos pasa encima y nos la pasamos apagando fuegos. Y estamos saliendo de una y ya nos salió otra, ¿a poco no? Estás saliendo de terminando de arreglar una cosa y ya tienes otra. Y estás encima con la vida luchando y apagando los fuegos. Porque hay veces que no hacemos una pausa para detenernos y preguntarnos, ¿cómo estás? Si seguimos enfocándonos solo en lo superficial, es como si quisiéramos combatir una infección con aspirinas. O sea, ¿alguien se ha enfermado la panza? De esas veces que te mandan así, no sales del baño, ¿no? Y estás cantando Oaxaca todo el tiempo porque, Dios mío, algo te cayó súper mal. ¿No? ¿Les ha pasado o solo a mí? Ahora imagínate que tú quieres arreglar eso con una aspirina. O sea, imagínate que en lugar de tomarte una pastilla para la infección y para todo el desastre que está dentro de tu ser, pues con una aspirina, mijita, con una aspirina, mijito, ándale, con esta se arregla, ¿no? Ya sabes, el remedio casero de la abuelita. No, hay veces que requerimos antibiótico, hay veces que requerimos medicina especializada para ese problema. Y hay veces que nuestro espíritu está igual, hay veces que tenemos conflictos que requieren medicina específica y estamos dándole aspirinas espirituales a nuestros problemas más profundos. Y esto es importante, queridos, porque tenemos que saber de dónde viene la raíz de las cosas que nos están pasando. Entonces, punto número 1, no enfocarnos simplemente en lo superficial de nuestras vidas. Cuando te enfocas simplemente en lo superficial, tarde o temprano va a volver a salir, porque la raíz del problema sigue ahí. Y lo otro que nos pasa muchas veces es que no sabemos justamente cuál es ese problema. No sabemos cuál es esa raíz. Decimos, bueno, ok, sí, ya no voy a darme aspirinas, pero necesito saber cuál es mi problema. Necesito saber cuál es mi bronca, ¿sí o no? Bueno, a veces no lo sabemos. ¿Y sabes por qué no lo sabemos? Porque a veces no nos detenemos a preguntarnos cómo estás. Nos la pasamos preguntándole a todos, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo estás? ¿Y cuándo te tomas el tiempo para decir, hey, Caleb, ¿cómo estás? Pero tú a ti mismo, ¿me explico? Oye, Sharon, ¿cómo estás? Que te hagas esa pregunta. Porque cuando logras hacer eso, empiezas a tener conciencia de cómo está tu corazón. ¿Cómo estás tú? Esta es una pregunta súper importante. Súper importante. ¿Por qué? Porque cuando sabes lo que necesitas, vas a poder saber, más bien cuando sabes lo que te está doliendo, vas a poder buscar la medicina necesaria para eso que te está pasando. Hay una historia muy interesante en Juan 5:6, que no te la voy a leer porque es un poco largo, pero básicamente es esta historia en donde había un hombre que era paralítico. Y este hombre que era paralítico llevaba muchos años así, paralítico. Y él estaba en una parte del templo de ahí de la ciudad, en donde pasaba un milagro y pasaba algo muy chistoso. Cada cierto tiempo, un ángel del Señor, un ángel de Dios venía, escucha esto, y dice la Biblia que se ponía sobre la fuente y se movían las aguas de la fuente. ¿Han oído esta historia alguna vez? Y dice la Biblia que este hombre era paralítico. Y él estaba ahí. Entonces cuando el ángel venía y tocaba, se ponía sobre la fuente y se movían las aguas, el primer hombre o mujer que se pudiera meter al agua iba a quedar sano. Entonces Jesús va pasando por ahí, se encuentra con este hombre paralítico y daba la casualidad de que él no era sano porque nunca podía, cuando se movía el agua de la fuente, llegar y meterse y ser el primero en meterse al agua y ser sanado porque estaba paralítico. Entonces estaba como en un loop, estaba como en un círculo vicioso este pobre paralítico, que estaba intentando siempre ser sanado, pero se movía el agua porque había llegado el ángel y pensaba intentar llegar para allá y no podía y se quedaba así toda su vida. Jesús se encuentra con este hombre frustrado, cansado y enfermo y le dice una pregunta muy interesante.
¿quieres ser sano? Y se me hace súper loco porque, a ver, ¿cuántos de aquí podemos coincidir en que Jesús es Dios, no? Bueno, por ende, Jesús es inteligente, ¿no? O sea, si es Dios, tiene que ser inteligente. Y Jesús le hace una pregunta que parece absurda. Jesús le hace una pregunta que parece boba, viendo a un paralítico en el suelo, paralítico, y le pregunta, ¿quieres ser sano? O sea, hasta pareciera que Jesús lo está insultando, ¿no? O sea, pues no estás viendo, Jesús. O sea, no me estás viendo, que estás viendo y no ves. O sea, ¿qué onda? Y es absurdo, es como, a ver, Jesús es Dios, es inteligente, ¿y por qué hace esta pregunta? Bueno, esa pregunta es muy importante, porque dice la Biblia en esa parte, dice, él supo que llevaba mucho tiempo en esa condición. Claro que lo sabía, pero ¿sabes qué? Hay veces que decidimos aferrarnos más a nuestros problemas que a la solución. Hay veces que tenemos más fe en las cosas malas que nos están pasando que en la solución de nuestros problemas. Y este hombre le estaba pasando esto. Este hombre tenía tanto su mente y su corazón en el problema que no daba espacio para la fe en su corazón. Y Jesús, la primera pregunta que le hace es, ¿quieres ser sano? Con una razón. Él lo estaba retando a que quitara su mirada del problema y la pusiera en él. Porque él estaba tan acostumbrado a ser paralítico que esa era su identidad, esa era la forma en la que él se veía. Un hombre limitado, discapacitado, sin ninguna esperanza. Él sabía y él había entrado en un acuerdo con su condición y sus circunstancias. Y él pensaba de sí mismo que él nunca iba a ser sanado porque nunca iba a poder llegar al agua a tiempo, porque otros podían llegar antes que él siempre. Y él había entrado en un acuerdo con la desgracia. Hay veces que tú y yo en la vida, nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestros momentos difíciles que estamos pasando, la situación que está sucediendo en nuestras vidas, es tan fuerte que nos aliamos y nos olvidamos que Jesús en cualquier momento, en cualquier instante, puede hacer un milagro. Nos aferramos más a nuestro problema en lugar de enfocarnos en el que puede cambiar nuestros problemas. Usamos más fe para creer en eso que en el que puede cambiar las cosas. Y es muy, muy fuerte y muy interesante que Jesús estaba haciéndole esta pregunta porque quería retarlo a que saliera de la parálisis. Pero escucha esto, en este hombre la parálisis, antes que en sus piernas, estaba en su corazón. Hay veces que en nuestras vidas la parálisis está en nuestro corazón antes que en nuestras piernas. Y Jesús quiere llevarnos a sacarnos de esa parálisis en nuestro corazón, a que podamos creer con todo nuestro corazón en Él y saber que Él nos ama y que hay esperanza para nuestros problemas y nuestras situaciones. Solamente tenemos que creer y decidir dejar de poner nuestra mirada en los problemas y ponerla en Él. Es bien interesante que casi en todos los milagros de Jesús, Jesús les pide a los que van a ser sanados que colaboren con Él y les pide que hagan algo. A este hombre, después en la historia el hombre le dice, sí, sí quiero ser sano. Bueno, pues párate. O sea, quiero que entiendas esto. Primero lo insulta casi diciéndole, ¿quieres ser sano? Y el hombre así como, pues no me ves, llevo toda la vida aquí, estoy paralítico. ¿Cómo me haces esa pregunta? Y luego le dice, bueno, pues si quieres ser sano, pues párate. O sea, en serio, la Biblia no lo pone así, pero así fue. O sea, Jesús le dijo, bueno, pues si te quieres sanar, pues párate. Y otra vez, Jesús, pues no estás viendo, Jesús, soy paralítico. O sea, ¿cómo me dices que me pare si soy paralítico? Porque Jesús seguía retándolo.
a poner sus ojos por encima de sus circunstancias y a creer en Él. Y cuando Él logró hacerlo, la historia termina diciendo que el paralítico se levantó y andó. Y no solo eso, tomó su camilla y se la llevó arrastrando. ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos tener acción en nuestras vidas para ver milagros. Necesitamos dar pasos de fe. Necesitamos creerle a Dios en todo lo que Él nos dice, en todo lo que está en su palabra, en todo lo que escuchamos de Él, para que los milagros puedan suceder en nuestras vidas. Para que la depresión, la ruina, la enfermedad, la escasez, la insatisfacción y todas esas cosas que nos aquejan desaparezcan. Porque es importante saber de dónde vienen para que puedan ser sanadas. Esta historia termina increíblemente con un paralítico que dejó de ser paralítico, porque le creyó a un hombre que lo retó a creer. Yo sé que hay áreas de nuestra vida en las que tenemos hoyos en nuestros muros. ¿Qué tiene que ver esta historia del paralítico con la historia de Nehemías y el hoyo en el muro? Que Nehemías creyó que él podía hacer la diferencia y que para reconstruir una ciudad él tenía que hacer algo. Gracias al trabajo que después hizo Nehemías, la ciudad se reconstruyó y el pueblo se levantó y Dios hizo cosas increíbles porque hubo alguien que se atrevió a creer y a soñar, llamado Nehemías. Y sabes qué es muy interesante, que en la parte del capítulo 2 que te leí ya, dice que Nehemías ya tenía claro lo que tenía que hacer. Nehemías sabía, decía, yo voy a tener que reconstruir el muro. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Él estaba ahí. Dice, mi trabajo es arreglar esta pared. ¿Ok? Lo interesante es que aunque él tenía todo el favor del rey, tenía los permisos, tenía la madera, tenía los soldados y los caballos y tenía todo, dice aquí la Biblia en Nehemías 2 que antes de que empezara todo su argüende de arreglar el muro, lo primero que hizo fue escabullirse en la noche, sin que nadie lo viera, para inspeccionar el muro. ¿Por qué crees que hace esto? ¿Por qué es importante en esta parte, para esta historia? Porque tenemos que hacer un proceso personal, secreto, de inspección de nuestro corazón. O sea, Nehemías, no creas que... O sea, yo no veo a Nehemías, fíjate, y tenía la lana, tenía la madera, tenía los permisos, tenía todo. Y no ves a Nehemías llegando y lo primero que hace es, aquí, sacándose la selfie y de, aquí, hashtag, reconstruye el muro. O sea, no ves a Nehemías, o sea, en que lo primero que hace es subir a sus redes de, ya aquí, listos para cambiar el muro, cambiar la historia, y ya sabes, o sea, no ves a Nehemías haciendo eso. Es interesantísimo que lo primero que Nehemías hace es irse en el secreto de la noche a ver qué tan dañado estaba el muro. ¿Por qué te cuento esto? Porque Dios quiere reconstruir esos hoyos en los muros de tu vida. Pero tú tienes que hacer una inspección secreta y personal de cuáles son esas áreas en las que necesitas tapar los hoyos de tu pared. Pueden ser tus finanzas, puede ser tu corazón, tu área sentimental, puede ser la relación con tus papás. Yo no sé cuál sea esa área de tu vida en donde hay hoyos en tu muro, pero Dios quiere repararlos junto contigo. Pero tienes que hacer un alto y en el secreto y en la intimidad con el Señor, ser honesto y ver
cuáles son esos muros que tienen hoyos y qué tan grave es el daño. Hay razones por las que nuestros muros están rotos. Por dolor, tal vez por muerte, por la pérdida de un ser querido, o porque te robaron algo, por la ruina, por el odio, por la enfermedad, por la escasez, por la amargura, por la depresión, por la soledad. Por muchas razones tu muro puede estar destruido y derrumbado, pero Dios quiere reconstruirlo. Dios quiere reconstruir tu vida. Dios quiere reconstruir tus muros. Dios quiere reconstruir tu ciudad. Pero tienes que hacer una inspección secreta y personal con Dios. ¿Cuáles son esas áreas que necesitas ayuda? Porque tienes hoyos en tus muros. Dios quiere reconstruirte. Dios quiere reconstruir tu corazón. Dios quiere reconstruir tus finanzas. Dios quiere reconstruir tu matrimonio si estás casado. O Dios quiere reconstruir tu noviazgo si estás sufriendo por el novio o la novia. Dios quiere reconstruir toda tu vida completa. Dios está en el negocio de reconstruir tu vida. Creo que hoy es una noche para decidir si queremos reconstruirnos o no en Dios. Creo que hoy Dios va a soltar un poder especial sobre los que estamos aquí para reconstruirnos, para tener con claridad cuáles son esas áreas de nuestra vida en que tenemos hoyos en el muro y podamos ser valientes y animarnos a repararlas, a reconstruirlas. No sé cuáles son esas áreas en tu vida, pero te aseguro que Dios quiere reconstruirlas. Dios quiere, como el paralítico, que camines, que seas sanado, que te lleves tu camilla arrastrando. ¿Por qué? Porque necesitamos adueñarnos de nuestro pedazo de muro. Adueñarnos a veces de eso que está mal y hacer algo para que cambie. Tengo que adueñarme de lo que me ha dañado y de lo que me tiene roto para poderlo cambiar, para poderlo solucionar. ¿Cuáles son esas áreas de mi vida en las que necesito ayuda? Pero Dios quiere reparar esas áreas hoy. Por lo menos hoy empezar a reparar esas áreas de tu vida. Te voy a decir por qué. Y esto es muy fuerte lo que te voy a decir. Pero Dios quiere reconstruirte a ti para que seas sano, para que estés completo, para que tus muros no estén destruidos. Con una sola razón, para que no lo repitas. Porque repetimos lo que no reparamos. Repetimos lo que no reparamos. Es súper sabido, es súper confirmado. Por ejemplo, que personas que sufrieron un abuso sexual en su niñez, tarde o temprano repiten ese patrón y abusan de alguien más. ¿Y sabes por qué sucede muchas veces eso? Porque está la herida tan profunda en nuestro corazón y se queda abierta y no la reparamos, que tarde o temprano la vamos a repetir, intentando sanar esa misma herida, repitiendo el daño.
¿Me estoy explicando? Repetimos lo que no reparamos, queridos. Repetimos lo que no reparamos. Por eso a Dios le interesa que nos reconstruyamos desde dentro hacia afuera. Y la charla se llama los dos muros porque podemos reparar el muro exterior, pero si no reparamos el muro interior, tarde o temprano se va a derrumbar el exterior. Pero si reparo el muro interior de mi vida, si encuentro las razones por las cuales estoy roto, si me meto a buscar a Dios y le pido que me enseñe y me diga cuáles son las razones por las que caigo en esto y repito eso y no puedo ser libre de esto otro, si no me doy cuenta de eso y no lo reparo, tarde o temprano lo voy a repetir. Dios quiere cambiar historias de vida. Yo les compartía el otro día aquí en la comunidad que mi abuelo murió de alcohólico. Mi papá murió a causa del alcohol. ¿Sabes qué me tocaba a mí? Morirme por alcohólico. Y te aseguro algo, en algún momento me voy a morir, pero no me voy a morir de alcohólico. ¿Sabes por qué? Yo no tengo algo especial y no soy el superhéroe de nada. Lo único que sucede es que entendí que Dios está disponible y está de mi lado para reparar mis muros y que yo no repita la misma historia. Y me he abocado por años a reparar mi corazón, a reparar mi historia para no repetirla. Y hoy te puedo decir con toda seguridad, mis hijas están lejos de eso. Su madre abusaba de sustancias. Mi mujer consumía drogas. Y el Espíritu Santo hizo un cambio instantáneo, absoluto en ella. Cuando ella decidió rendir por completo su vida a Dios, Dios hizo un milagro en ella y pudo dejar las drogas en un instante. Ella peleó su batalla y reparó su muro. Yo peleé mi batalla contra el alcohol y reparé mi muro. Y esa es la herencia que le vamos a dar a nuestras hijas. Y hoy yo no voy a morir de alcohólico porque dejé a Dios ayudarme para reparar mi muro. Porque yo no quiero repetir la historia. Por eso hay que reparar para no repetir. Repetimos lo que no reparamos. Por eso Dios está interesado y por eso Dios puso en su Biblia la historia de un político loco con un sueño, reparar un muro, para que muchos años después yo pueda venir a decirte, repara tu muro para que no repitas tu historia. Tus hijos se merecen la mejor versión de ti, tu familia, tus sueños se merecen que los alcances. Todo lo que Dios quiere de ti y sueña contigo tiene que suceder. No permitas que nada te lo robe. No permitas que se esfumen. Pelea por eso. Lucha por eso. Repara lo que tengas que reparar. Inspecciona las áreas de tu vida para ver dónde hay hoyos. Y cuando te decidas a repararlos, Dios va a darte todo lo que necesitas para eso. Así como a Nehemías, cuando Nehemías decidió, voy a tapar ese muro, voy a tapar ese hoyo, Dios le dio permisos, le dio el favor del rey, le dio la madera, le dio hasta jinetes y le dio todo lo que necesitaba. Cuando tú identifiques esas áreas de tu vida que necesitan repararse y te decidas a repararlas, Dios te va a dar un favor, te va a dar recursos y te va a dar todo lo que necesites para que esa área de tu vida sea reparada. ¿A poco no es increíble? Porque no vas a estar solo, porque no lo vas a hacer en tus fuerzas, porque Él te va a ayudar
a reparar y a sanar esas heridas de tu corazón, esas áreas de tu vida donde hay hoyos en tus muros. Quiero animarte, quiero animarte a que te sumes conmigo para no ser la generación que dejó pasar el balón. Nosotros tenemos que ser la generación que le entra al toro por los cuernos, como dicen en mi rancho. Nosotros no vamos a ser la generación que dejó pasar las cosas. No vamos a ser los que dejan pasar el balón. Nosotros somos los que nos vamos a levantar. Vamos a ver dónde hay hoyos en nuestros muros y vamos a taparlos y vamos a repararlos y vamos a reconstruirnos y vamos a reconstruir ciudades y vamos a reparar todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que ser la generación que reconstruye los muros. Tenemos que buscar la sanidad de nuestro corazón. Tenemos que buscar ayuda si necesitamos, caminar con alguien que pueda orar por nosotros, que pueda guiarnos, que pueda aconsejarnos, que sea una voz en nuestras vidas. Si no tienes quien, busca a alguien que te aconseje, que te dé consejos, que pueda orar por ti, que te pueda enseñar cosas. Pero aduéñate de ese muro. Aunque veas el hoyo enorme, aunque ya nada más quede un tabique, no importa, Dios puede hacer milagros. Pero decídete a repararlo. Hay cosas en nuestras vidas que siguen ahí simplemente porque no tenemos el valor de afrontarlas o de repararlas o de sanarlas. Pero yo sé que hoy Dios te va a hacer salir de esta charla, de este Zoom, con el valor necesario para reparar tus muros, para afrontar las cosas que a lo mejor has dejado ahí por mucho tiempo, para afrontar tus propios miedos y tus inseguridades. Hoy es tiempo de tapar el hoyo. Hoy es tiempo de reconstruir los muros. Hoy es tiempo de identificar cuáles son esos hoyos, cuáles son esas áreas de nuestra vida que necesitan ser reparadas. Hoy es tiempo de reparar para no repetir. Hoy es tiempo de tapar los hoyos de nuestra vida que nos tienen en depresión o en alcoholismo o en escasez o en amargura o en odio o en drogadicción o en soledad o en robo. Hoy es tiempo. ¿Cómo tiene que ver esto con la historia del paralítico de Juan 5? Que Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano. Tomó su camilla y echó a andar. Yo siento en mi corazón que así como esta historia de Juan 5 menciona que cada cierto tiempo se movía el agua de la fuente y entonces el primero que se metiera podía ser sanado, yo siento que hoy es un momento en que el agua se va a mover. Aún en medio de estar así en un Zoom, Dios va a mover su agua y va a haber sanidad para los que estamos aquí. Hoy el agua va a ser agitada y aquellos que quieran van a correr, se van a meter al agua y van a ser reconstruidos. Dios está interesado en reconstruir tu vida. Y esto es lo más loco. Dios está interesado en hacerte a ti reconstructor de ciudades. Por eso puso la historia de un político loco en la Biblia. Porque pareciera algo tan simple. Reparar una pared. Oye, pero Moisés abrió el mar. ¿No? David mató al gigante. Y este tapó el hoyo.
Es tan profundo este asunto del hoyo que por algo Dios lo puso y le dio todo un libro. Y hay un chorro de cosas nuevas que vienen ahí. Cómo el pueblo se animó, venció sus adversidades, cómo es que los puso a leer la Biblia y entonces mientras estaban trabajando les leían la Biblia, bueno, no era la Biblia, pero les leían la ley y eso les daba ánimo y seguían trabajando. Hay muchas cosas que aprender del libro de Nehemías. Cómo se dio cuenta que si estaban demasiado separados no avanzaban y cuando se empezaron a juntar y se unieron y había unidad entre ellos, avanzaban más rápido. Hay muchas cosas que aprender. Pero hoy Dios quiere que tú salgas de esta reunión con la firme convicción en tu corazón de que Dios está en el negocio de ayudarte a reconstruir tus muros. Yo no sé cuáles son eh, esas cosas que en tu vida pueden estar destruidas. Yo no sé cuántos años llevas luchando con un problema. Yo no sé cuánto tiempo te has sentido como ese paralítico que pensaba que nunca iban a cambiar las cosas. Pero yo quiero decirte con todo mi corazón, Dios quiere ayudarte a reconstruirte. Dios quiere que repares esas cosas de tu vida que se han derrumbado, que te han lastimado, que te duelen. Dios quiere repararlas para que tú no repitas la misma historia, para que tú estés reconstruido y tus muros estén completos, para que tú no repitas la misma historia en el futuro. Y así como yo, un día puedes decir, a mí me tocaba esto, porque mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, X. Pero mira, yo no, porque me aferré a Dios y Él reparó mis muros. ¿Cuántos quieren ser como el paralítico? Que cuando Jesús le dijo, levántate, en el instante quedó sanado. Tomó su camilla y se fue y se echó a andar. Yo quiero decirte con todo mi corazón de parte de Dios hoy, levántate. 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 Dios quiere acabar con la parálisis de nuestros corazones antes que la de nuestras piernas. Para Dios es sencillo reparar nuestras piernas, pero es más importante reparar la parálisis de nuestro corazón. Nehemías, después de inspeccionar el muro, supo qué tenía que hacer. Identificó qué tan grave era el daño y se puso manos a la obra. Y les dijo, el Señor estará con nosotros. Y todo el pueblo dijo, sí, reconstruyamos la muralla. Vamos a tomarnos un tiempo para orar. Vamos a tomarnos un tiempo antes de orar para entrar en intimidad con Dios y dejar que Él nos muestre cuáles son esas áreas que necesitan ser reparadas. ¿Cuántos, así, la neta, dicen yo sé que hay áreas de mi vida que tengo que arreglar y que tengo hoyos en el muro, pero no sé bien cuáles son? ¿Cuántos dicen yo? Ok, muy bien. Fíjense bien, vamos a tomar un tiempo ahorita para orar
para pedirle a Dios a través de su Espíritu Santo que nos revele, que tú sepas y que digas, oh, ya sé cuál, ya sé dónde tengo que reparar, ya sé qué área tengo que reconstruir. Y vamos a dejar un tiempo y un momento, un espacio para que el Espíritu Santo nos muestre cuáles son esas áreas que necesitamos reparar, cuáles son esos muros que tienen hoyos para poderlos reconstruir. Y después de eso vamos a orar para que Dios nos ayude, nos dé valor, nos dé fuerza, nos dé recursos, nos dé madera y nos dé todo lo que se necesita para reparar esas áreas. ¿Cuántos quieren reparar áreas de su corazón ahí? ¿Cuántos dicen, sí, sí, la neta es que sí, hay cosas que pues no están chidas, necesito arreglar para no repetirlas? Porque acuérdate, repites lo que no reparas. Pero si reparas, no repites. Hasta parece trabalenguas, ¿no? Así que vamos a hacer esto. Vamos a dejarle un tiempo a Dios que Él nos muestre cuáles son esas áreas de nuestro corazón que necesitan una manita de gato o una remodelación total, dependiendo de qué tan roto esté tu muro. ¿Necesitas nada más una rezanada y una pintadita o necesitas tirar todo y volver a hacer el muro? Cada uno sabe, no importa. Hay gracia suficiente para cualquiera de las dos cosas. Pero necesitamos entender cuáles son esas áreas que necesitan repararse. A lo mejor es tu sexualidad, a lo mejor son tus relaciones de pareja, es tu relación de pareja, o a lo mejor son tus finanzas, o a lo mejor es que no le encuentras sentido a la vida, o a lo mejor es broncas con tu familia, con tus papás, tus hermanos, yo no sé qué sea. O te sientes solo, o has estado pensando en suicidarte, yo no sé, pero sé lo que sí sé, que cualquiera que sea el problema, no es más grande que Dios. Que yo decidí enfocarme más en lo que Dios puede hacer que en lo que dicen mis circunstancias. Dios está por encima de tus circunstancias. Dios está por encima de tus circunstancias. Él no está atado a tus circunstancias. Uh-huh. Vamos a tomar un tiempo para dejar que el Espíritu Santo nos muestre cuáles son esas áreas que necesitamos reparar. Y después de unos minutos de conectarnos con Dios y que su Espíritu Santo nos muestre cuáles son esas áreas, vamos a empezar, vamos a orar. Y yo voy a orar por algunas áreas en específicas y si tú estás en ese momento, escuchas esa área y dices, esa era la mía, en ese momento ora conmigo y oramos por esa área para que Dios la reconstruya completamente. Amén. ¿Cuántos quieren de aquí salir restaurados, reparados, con todo? Ajá. Bueno, pues vamos a hacer esto. Voy a ver, necesito que me ayuden a, no sé si me pueden hacer host o algo así para compartir un poquito de música. ¿Se puede? Okay. Eso, gracias, ya está. Bueno. Ok, espérame, es que aquí dice que Sharon estaba compartiendo música. Ok, bueno, muy bien. No, algo estoy haciendo mal, espérenme. Compartiendo mi pantalla, ya vi. Así que tengo que hacer. Ahora sí. Bueno, ¿por qué no cierras tus ojos y, y empezamos a hacerle a Dios espacio esta noche? Y cierras tus ojos
te concentras por unos instantes solo en Él. Olvídate que estamos aquí en el Zoom, olvídate que mañana tienes que ir a la escuela y te tienes que levantar temprano o te tienes que ir a trabajar, no sé qué sea. Pero por un momento, desconéctate de todo, concéntrate en Dios, en lo que Él tiene para ti, en lo que Él quiere hacer en tu vida. Y deja que Él traiga ese aceite sobre tu corazón y que puedas empezar a escuchar su voz, su dulce voz, tan suave, pero al mismo tiempo tan fuerte, apacible como una paloma, pero poderosa como un trueno. Y mientras la música sigue sonando, ayúdame y repite conmigo y pídele a Dios que te muestre. Dile, Señor, muéstrame. ¿Cuáles son esas áreas de mi vida que necesito reparar, que necesito arreglar, que necesito tapar los hoyos que hay en el muro? Por favor, enséñame, Señor, cuáles son esas áreas de mi vida que necesito reparar. ¿Cuáles son esos hoyos en el muro que necesito arreglar y tapar? Enséñanos, Jesús, hoy. ¿Cuáles son esas áreas de nuestro corazón que necesitan ser reparadas? Nuestras finanzas, nuestras relaciones sentimentales, nuestra sexualidad, nuestras emociones, nuestros hábitos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros ministerios. ¿Cuáles son, Señor, esas cosas que necesitan ser restauradas, ser sanadas, ser reparadas? Enséñanos, Jesús, por favor. Espíritu Santo, hoy trae una convicción clara, una revelación profunda en cada uno de los que estamos aquí de cuáles son esas áreas que necesitamos reparar. Y yo sé que tú ya las vas a empezar a hacer, a ver o a sentir. Y vas a estar seguro que es tu familia, o es tu trabajo, o es tu
que cuando se movía el agua había sanidad. Mi Dios va a sanar corazones y a lo mejor también va a sanar a personas físicamente de algo físico. Pero hoy las aguas se están moviendo y el poder reparador de Jesús va a moverse en medio de nosotros. Así que yo oro, Señor, hoy porque cada uno de los que estamos aquí, que hemos podido identificar esas áreas de nuestra vida que necesitan repararse, hoy tengamos el valor de hacerlo. Si tú lo identificas, si tú ya sabes cuáles son esas áreas de tu vida, empieza a orar por eso y empieza a decirle, Señor, dame la fuerza, dame la voluntad, dame el valor, dame todo lo que necesito, Señor, para poder reparar estos hoyos en mis muros. Déjame tener el valor de reconstruirme a mí mismo, de reconstruir mis emociones, de reconstruir mis finanzas, de reconstruir mis relaciones sentimentales, de reconstruir mi sexualidad, de reconstruir mis hábitos, mi salud, de reconstruir mi corazón, de reconstruir mi familia, de reconstruir cada parte de mi ser, Señor. Dame la capacidad de poderlo hacer, Dios. Dame la capacidad, Señor, de poder reparar esas áreas que me estás mostrando. Dame el valor para poder hacerlo, porque a veces me da miedo, porque a veces no sé cómo hacerlo, porque a veces creo que es imposible que cambie y que eso siempre va a ser así, pero dame el valor, dame la sabiduría para entender que eso es una mentira, que tú estás interesado y tú puedes y tú quieres restaurar cada área de mi vida. Y oro por eso, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos aquí, en la vida de todos los que estamos aquí, que salgamos de este lugar con muros restaurados, con hoyos reparados en todas las áreas de nuestra vida. Yo hablo que del cielo viene hoy un poder especial sobre tu vida para reparar esos muros. Y eso que identificaste, y eso que oraste, y eso que puedes ver hoy que necesita reparación, necesita ayuda, ese muro que tiene un hoyo grande, va a ser tapado el día de hoy. Tú vas a salir de este lugar reconstruyendo con la firme convicción de reparar esas áreas de tu vida y de reconstruirte, de reconstruir tu vida, para que puedas ser como ese paralítico que se levantó y caminó y se llevó su camilla arrastrando porque ya no la necesitaba más. Hoy oramos, Señor, porque queremos ser la generación que no deja pasar las cosas, que no se conforma con las situaciones que están. Queremos ser esos que reparan para no repetir. Hoy es un compromiso con Dios y dile, Señor, me comprometo a vivir una vida completa, identificando las cosas que tengo que reparar y reparándolas para no heredarlas a mis siguientes generaciones. Hoy oramos, Señor, que nos des la capacidad de no repetir las cosas, porque hoy decidimos repararlas. Hoy hablo, Señor, reconstrucción en todas las áreas de la vida de los que estamos aquí. En todas las áreas de la vida de los que estamos aquí viene un tiempo de reconstrucción, viene un tiempo de reparación, viene un tiempo de reconstrucción. En el nombre de Jesús, Señor, gracias porque tu Espíritu es el que nos va a dar la fuerza necesaria, la inteligencia y los recursos necesarios para reparar nuestros muros, para vivir, Señor, la vida que tú tienes para nosotros, la vida que tú sueñas para nosotros. Oro, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, para ser esos que repiten, que no repiten,
para ser esos que reparan, para no repetir. Oro, Señor, en el nombre de Jesús por eso. Gracias por tu palabra, por tu presencia. Gracias porque hubo un tipo hace mucho tiempo que vio un hoyo en la pared y decidió repararla para reconstruir toda una ciudad. Señor, gracias por tanto amor. Gracias por tu dulce presencia. Gracias por todo lo que haces con nosotros. Por la forma en la que nos amas. Hablo, Señor, que las personas que están aquí hoy, que quieren repararse, tú envías desde el cielo todos los recursos necesarios para esa reparación y esa reconstrucción en sus vidas. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias por tanto cariño y tantas cosas buenas, Padre. Hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro que todos los que estamos aquí salimos con muros reparados, reconstruidos. Y si no, y si hay más, con la firme convicción de reparar esos otros muros también. Que nuestro muro interior es reparado para poder reparar después el muro exterior. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu cariño, por tu cuidado, porque te importamos mucho y nos amas aún más. Gracias, Jesús, por estar en medio de nosotros. Nos comprometemos a reconstruir nuestra propia vida y la de nuestra ciudad o el lugar donde nos has puesto. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tanto cariño. Gracias por tu obra de reconstrucción y reparación en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.